El Poder Legislativo del Estado de Jalisco les da la más cordial de las bienvenidas a nuestro curso Criterios Básicos de la Gestión Documental e Introducción al Sistema Institucional de Archivos del Congreso del Estado de Jalisco. A continuación presentaremos a las personalidades que nos acompañan en este presidium. Licenciada Alessandra Elizabeth Serrano de la Mora, Coordinadora de Administración y Finanzas. Agradecemos nos acompañe el licenciado Gerardo Rafael Trujillo Vega, director de Archivo General del Estado de Jalisco. Agradecemos nos acompaña el doctor Alfonso Hernández Godínez, del Centro de Investigaciones Legislativas de este Congreso del Estado de Jalisco. Nos acompaña el licenciado Saúl Vite, también de la Dirección General de Archivo del Congreso del Estado de Jalisco. Queremos agradecer y reconocer la participación de los ponentes del doctor, nuevamente, el doctor Alfonso Hernández Godínez, del maestro Manuel Eduardo Luna Arce, del maestro José Bernardo Negrete Barajas, del licenciado Juan Raúl de la O. Chávez y del licenciado Moisés Rubio Frías. Un aplauso para cada uno de los ponentes. A continuación, escuchemos en voz de la licenciada Alessandra Elizabeth Serrano de la Mora, Coordinadora de Administración y Finanzas, palabras de bienvenida. Gracias, muchas gracias por estar aquí. A nombre del secretario general, esta capacitación y este tema del archivo es un tema para él de suma importancia. Habrá noticias, bueno, ya hemos avanzado, pero
Agradecemos las palabras del licenciado Gerardo Rafael Trujillo Vega, director de Archivo General del Estado de Jalisco. A continuación, queremos ceder el uso de la voz para que nos dé exposición de motivos en voz del doctor Alfonso Hernández Godínez del Centro de Investigaciones Legislativas y que también a su vez continuará ya con la temática propia de esta capacitación para todos ustedes. Agradecemos a los integrantes de nuestro presidium nos hayan acompañado para este evento inaugural y en unos segundos más estaremos dándole el uso de la voz al doctor Alfonso Hernández Godínez. Muy buenos días a todas y a todos, qué gusto tenerlos por aquí esta mañana. De manera muy breve me gustaría comentarles lo siguiente, para ubicarnos un poquito en el tema y tratar de darle toda la atención y la importancia que tiene. Porque siempre en materia de archivos vamos un paso atrás, pero vamos caminando. Me explico. Cuando se dio la reforma, el derecho de acceso a la información pública, la primera vez que fue incorporado a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue mediante la iniciativa de reforma política del Estado que impulsó el presidente José López Portillo en el año de 1977. De 1977 y hasta el año 2002 no había ninguna ley en materia de transparencia o de acceso a la información que desdoblara el mandato constitucional. Y el mandato constitucional incorporado en 1977 solamente señalaba el siguiente enunciado: el derecho a la información será garantizado por el Estado. Y ya. No decía más el texto constitucional. Tuvo mucha interpretación en términos de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que además tuvo una interpretación muy variable, puesto que en esos 25 años, en un primer momento dijo que ese derecho incorporado a la Constitución no era un derecho para los ciudadanos, sino un derecho para los partidos políticos y para que hubiera mayor competencia en un proceso electoral. Más adelante dejó la interpretación de que solo era un derecho de los partidos políticos para pasar y señalar que era un derecho social. Después abandonó este criterio y dijo que era un derecho de las personas, pero que era un derecho a la verdad. Pasó otro buen tiempo y luego dijo que era un derecho subjetivo. Y ya muy cercano al año 2000, dice que definitivamente sí era un derecho fundamental para que cualquier persona pudiera solicitar información al poder público. Y les voy a decir a quién fue el primer personaje que le negaron un juicio de amparo, porque lo que preguntó en 1980 y tantos fue a cuánto ascendía la deuda externa de México. Esa solicitud la hizo el maestro Ignacio Burgoa Orihuela, padre del juicio de amparo, y la presentó a la Secretaría de Hacienda. Se le negó la información, interpuso el amparo y se lo negaron. Y fue cuando dijeron que ese era un derecho para que los partidos políticos en las contiendas electorales pudieran entrar con mayor equidad en el proceso. ¿Por qué les cuento esto? Ya no me voy a ir paso por paso en lo que sucedió después, pero sucedieron muchas cosas. Después de 1977 hubo la necesidad de hacer una reforma en el 2007, bases y principios del derecho de acceso a la información. Pero eso que ocurrió en el 2007 fue para poder homologar el contenido de leyes de transparencia que habían surtido una a nivel federal y otra en cada uno de los estados, y que fue del 2002 al 2007. Durante 5 años duró el proceso legislativo
en toda la República Mexicana para que en cada uno de los estados hubiera una ley de transparencia y de acceso a la información. Pero como eran muy distintas entre sí, hubo la necesidad de fijar bases y principios en el 2007. No se logró lo que se quería y tuvo que venir una reforma posterior en el año 2014. Y como fruto de esta reforma del 2014 es que se da la necesidad de generar la Ley General de Transparencia, la Ley General de Protección de Datos Personales y la Ley General de Archivos. Inmediatamente después de la reforma constitucional del 2014, se aprueba la Ley General de Transparencia. Un poco después, la Ley General de Protección de Datos Personales y al final, la Ley General de Archivos. En 2024 hay otra reforma al artículo 6º de la Constitución, cuya intención y bajo el argumento de la simplificación administrativa desaparecen al INAI, no así los sujetos obligados, no así el derecho fundamental, pero le dan otro cauce, para que ya no sea un órgano constitucionalmente autónomo el que sea el que tutele el derecho de acceso a la información pública, sino que sean los órganos internos de control del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de los órganos constitucionalmente autónomos y de los municipios. De suerte que siendo la entonces Secretaría de la Función Pública el órgano interno de control del Poder Ejecutivo, pues esta es la que recibe ahora la obligación de tutelar este derecho en el ámbito del Poder Ejecutivo. Y cambia de nombre, de ser Secretaría de la Función Pública, ahora se llama Secretaría en materia de combate ante la corrupción y buen gobierno. Dicho esto, de manera muy resumida, el artículo 6º de la Constitución, su apartado A y fracción quinta, señala que todos los sujetos obligados, por la ley de transparencia, están obligados a documentar todas sus actividades, ¿sí? Todas sus actividades. Y con motivo de esa obligación constitucional es que estamos inmersos en un tema de gestión de archivos. Y por la importancia que tiene la materia, no lo dejan suelto a que cada uno de los estados lo vaya desarrollando según sus capacidades e interés, sino que se hace a través de un sistema nacional de archivos. Y cuando estamos hablando de un sistema nacional de archivos, supone que se tienen que coordinar las autoridades federales, estatales y municipales para que ese sistema funcione, porque no es de unos cuantos y porque no se trata de que unos avancen y otros no, en términos de sus capacidades institucionales y económicas. Hablar del sistema implica que todos le van a entrar y el que no pueda, por ciertas problemáticas, se le tiene que ayudar para que cumpla. Estando así las cosas, en el Poder Legislativo, particularmente en el Poder Legislativo, existen dos tipos de archivos grandotes. Y para que estos se alimenten, pues ocupamos otros archivos que forman parte de la estructura. Primero es identificar que hay un archivo de concentración, pero luego es importante identificar que hay un archivo histórico, que no todas las dependencias tienen. Todas las dependencias podrán tener un archivo de trámite y un archivo de concentración, pero quizás no todas tengan un archivo histórico. El Congreso sí lo tiene. El archivo histórico tiene que ver con todos los acuerdos y decretos legislativos y que principalmente se publican en el periódico oficial del Estado. Acuerdos y decretos. ¿Cuándo se crea una ley? ¿Cuál fue su proceso legislativo? Y hasta dónde llegó y cuándo fue superada por otra. El archivo histórico se tienen los documentos a partir de que el Estado de Jalisco es como tal un Estado independiente que pertenece a la República Mexicana.
Y como documentos históricos que no podemos eliminar, tenemos desde 1823. 1823. Y voy terminando para que hablen mis compañeros, porque si no yo aquí me aviento las 2 horas. Pero ahí tenemos documentos desde 1823. ¿Cuál es el archivo de concentración? El archivo de concentración conserva documentos administrativos, comité de compras, nómina, contratos de concesión, currículums de ustedes. El archivo de concentración también tiene información relacionada con procesos jurisdiccionales, los amparos y todos aquellos demandas laborales que los trabajadores le imponen al Congreso. Pero en cualquier caso, los archivos que forman parte del archivo de concentración van a tener una vida de 7 o 10 años o posiblemente más si es que esos documentos están involucrados con un proceso jurisdiccional, pero si no están comprometidos por un proceso jurisdiccional, esos archivos tarde o temprano los van a sacar del archivo de concentración, triturarlos, extinguirlos para que siga la posibilidad de seguir concentrando archivos administrativos. Entonces, esos se van sustituyendo. Pero el archivo histórico nunca se sustituye. En todo caso va creciendo y cada vez con más riqueza el documento más antiguo. Los que estamos ahora aquí reunidos son los que están representando, bueno, ¿quién nutre al archivo de concentración y al archivo histórico? Los archivos de trámite. ¿Cuáles son los archivos de trámite? Los que están en cada oficina. ¿Quién nutre principalmente la información para el archivo histórico? Procesos legislativos. Sin procesos legislativos nosotros no podríamos avanzar. ¿Quién nutre en el ámbito de las oficinas de los diputados tanto el archivo administrativo como el de histórico? Si hay iniciativas de ley, pues ustedes. Entonces, durante esta semana se está trabajando en donde ahora mismo entendemos que cada uno de ustedes quizás vaya a ser el titular del archivo de trámite de cada una de las oficinas de los diputados. Todos los que estamos aquí reunidos vienen en representación de una oficina de diputados. Lo primero que hay que tener es un titular, un responsable del archivo de trámite. Si no van a ser ustedes, potencialmente serían los candidatos. Pero el día de mañana van a venir igual los titulares de los archivos de trámite, ya no de las salas de los diputados, sino de las comisiones legislativas, y luego de los órganos técnicos, y luego de las unidades administrativas. Son 4, me falta uno. Salas, órganos técnicos, comisiones legislativas y áreas administrativas, son 4. Entonces, estamos seccionados así porque cada uno de los encargados de estos archivos de trámite van a tener una función ligeramente distinta en cuanto al procesamiento, pero igual de importante, conservar el documento y saberlo archivar. Tengo que parar, pero les doy la bienvenida. Estamos seccionados de esta manera, la capacitación tiene que ser constante, no vamos a concluir ahora, y creo que ahora se lleven toda la información que deben de tener. Nada más concluyo señalando que lo que cada uno de ustedes haga, y nosotros también desde nuestra parte, todo lo que hagamos para tener unos archivos ordenados, realmente es importante. Porque a veces nos metemos en un asunto de angustia cuando nos llega una solicitud de acceso a la información para pedir un oficio de la semana pasada y no lo encontramos, y es de la semana pasada. Imagínense cómo nos vemos nosotros en el Centro de Investigaciones Legislativas, donde llegan investigadores de universidades públicas y privadas y nos piden un documento de 1825, de hace 200 años. Lo tengo que encontrar.
y por fortuna se tiene organizado, perdón, no por mí, por todos los que han pasado por el centro. Y pues eso es muy padre. Bienvenidos nuevamente y apenas comienza la conferencia o la capacitación. Buenos días. ¿Sí me escuchó? ¿No? ¿Ya? A ver, ábrelo. Ok. ¿Ya para atrás? Acá. Ok. Bueno, vamos a continuando con la línea que estaba marcando en el director. Precisamente todo este sistema deriva de la circunstancia de las reformas a la ley, a la Constitución que derivan de la ley de transparencia y acceso a la información pública. Esto es, ya tenemos una obligatoriedad como institución, como sujeto obligado, de documentar todo nuestro actuar, ¿sí? Entonces vamos a empezar, esto es solamente, si quiero enfatizar lo que decía ahorita el director, esto realmente es una introducción como tal a todo lo que vamos a estar viendo. Esta semana solamente va a ser, así como lo distribuyó en las áreas, pero posteriormente vamos a tener una calendarización por área, en donde vamos a trabajar con ustedes de manera muy particular para poder generar todos los elementos que el sistema nos obliga como sujetos obligados. Y es un trabajo muy específico porque no todas las áreas producimos los mismos documentos, pero todas las áreas tenemos que resguardar los documentos bajo una misma métrica, que esto es a través de expedientes. Ya no vamos a apilar documentos, vamos a guardar esos documentos y vamos a armar expedientes, que es lo que vamos a empezar a guardar. Eso es lo que la métrica, ¿para qué? Para poder evidenciar nuestro trabajo. ¿Explicó? Ok. Un poquito antes. Vamos a, poquito antes, por favor. Este es el contenido de esta primera introducción. Vamos a marcar con lo que es antecedentes históricos en cuanto al tema del acervo, digo, de lo que es la parte archivística, marco normativo, una breve semblanza de lo que es el Sistema Nacional de Archivos. Vamos a ver de manera muy rápida el archivo de trámite, que es el que conforman ustedes, en qué consiste y para qué funciona el archivo de concentración, el histórico, y vamos a dar una pequeña circunstancia de nuestra circunstancia actual como Congreso. Siguiente. Me gustaría que se queden con esta imagen, dejamos un poquito para acá, y quédense muy grabado lo que ven ahí. Porque estas son, literalmente podemos decir que estas son nuestras primeras puntos de archivo, pero quiero que analicen bien por efecto de la información que una imagen está determinando. Son pinturas evidentemente rupestres, de no sé cuántos, de como 5,000 años, estas cosas, ¿no? Pero quédense con la idea porque más adelante va a tener sentido. La siguiente. Ok, voy a empezar con los antecedentes de lo que viene siendo la archivística. La archivística, por lo regular, se le determinaba que era una actividad. Conforme al devenir del tiempo y conforme se van dando la historia desde los sumerios, egipcios y todo, se va haciendo, va tomando una connotación diferente y se vuelve una ciencia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas los elementos se conforman, toda la cuestión archivística tiene que ver con circunstancias de orden también científico y procedimientos para que nos lleve a tener una metodología para poder salvaguardar la información y la memoria, que es a final de cuentas lo que nos sirve, ¿sí? ¿Para qué? Es decir, lo que los antiguos escribían en templos y escribían en los muros, era precisamente más allá de dejar su evidencia, es dejar enseñanza de lo que había sucedido. ¿Me explico? Esa es la parte, ¿no? En la Edad Media, conforme a la historia, se abre un panorama muy interesante, a pesar de ser la época oscura de la historia humana, la Edad Media como tal. Se habla porque precisamente se crea la cuestión de la biblioteconomía y precisamente nace la cuestión de los archivos, ¿cómo? A través de los elementos que los monarcas, los reyes, en el feudalismo se guardaba como elementos de consulta y de evidencia que hacían que funcionaba el feudalismo. Ya para lo que viene siendo el siglo XIX, ¿sí? Se crea se asienta en la base ya de la archivística moderna en cuanto a lo que llamamos nosotros el principio de procedencia, ¿sí? De la archivística.
¿sí? Y ya se vuelve como una cuestión profesional donde ya se vuelve más que una actividad de un escribano, se vuelve todo un elemento de una institución como tal, porque te insisto, había una serie de elementos que tenían que cumplirse. Puedo poner un panorama mucho más antiguo en el judaísmo, ¿sí? En el judaísmo, para ser escriba, un escriba joven tenía alrededor de 55 a 60 años, un escriba joven. ¿Por qué? Porque tenía que tener una cierta técnica en cuanto a qué, en cuanto a lo que escribía, cómo lo escribía, y tenía que ser perfecto y tenía que tener mucho la connotación de lo que estaba evidenciando. En este caso, pues estaba transcribiendo la Torá, ¿no? la escritura. Entonces, son de los elementos más antiguos que tenemos en ese punto. En la actualidad, insisto, la gestión archivística o la archivística se centra precisamente en la memoria y en preservar y evidenciar la gestión documental. La gestión documental, precisamente, vamos a dar cuenta, como bien decía el doctor Godínez, es un tema, es parte de un sistema, y como un sistema que vamos a ver ahorita, una definición un poquito simple, pero muy ilustrativa, vamos a dar cuenta que es parte de un todo. En un sistema, es una final de cuentas, es como un reloj, muy bien con muchos engranes. Cuando un engrane no funciona bien, toda la maquinaria se descompone o se detiene. Siguiente, por favor. Vamos a empezar ya con los antecedentes en lo que viene siendo en México. Bien lo decía ahorita, lo apuntaba el doctor en base al 77, del año 77 con López Portillo, pero tenemos un antecedente todavía anterior, que es en 1823, donde precisamente se crea el Archivo General Público, precisamente donde comenzamos a almacenar todos los elementos que precisamente hasta esa época se habían recabado. Pues estamos hablando la era todavía de independencia, revolución, la reforma y todo lo que en su momento se plantó en esa época, ¿no? Ya para el año 2007, precisamente en la primera reforma a la Constitución, en donde bien lo dice el maestro Godínez, se amplía y se explica el derecho a la información como tal, y se crea la obligatoriedad a los entes de empezar a documentar su actuar, ¿sí? Posteriormente, en 2012, se vuelve a hacer una segunda reforma a la Constitución, se amplía más todavía este espectro y se crea la primera legislación, que es la Ley Federal de Archivos, que realmente duró muy poco, de 2012 a 2018, que es sustituida por el actual marco normativo, que es la Ley General de Archivos. ¿Sí? Siguiente. Aquí ya voy a abundar en lo demás. Ok. El archivo, esto ya no lo leo porque es parte de lo mismo, es que ya se repitió la información. El Archivo General de la Nación es quien resguarda toda esta información en lo que anteriormente se llamaba el Palacio Negro o el Palacio de Lecumberri, que era una prisión en Ciudad de México, y es donde actualmente radica el Archivo General de la Nación. Y es que evidentemente donde marca todo, también el archivo nos marca muchos parámetros en cuanto a disposiciones normativas internas para los archivos. Siguiente, por favor. Ok, aquí vamos a ver, esta gráfica nos va a ayudar mucho porque a final de cuentas, de manera cronológica, a esto último que les digo, a partir de las reformas constitucionales, nos va marcando la afectación y la modificación que surgió de estas reformas a diferentes marcos normativos que, como leyes secundarias, nos estamos obligados a cumplir. Se fijan, en 2012, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública General, con esta reforma, ¿sí?, se crean los lineamientos generales para organizar, conservar a los archivos a las dependencias de la Administración Pública Federal. Esto duró hasta 2004. ¿Sí? Posteriormente, se crea en 2012 la Ley Federal de Archivos y crea los lineamientos para la organización y conservación de los archivos. Esto duró hasta 2015. ¿Sí? Y junto con los lineamientos para la creación y uso de sistemas automáticos de gestión de control. Esto evidentemente estaba muy dirigido más bien al ámbito federal de la Administración Pública Federal, ¿sí? Pero evidentemente ya cuando se impactan estas mismas circunstancias por ser reforma constitucional, impacta también y modifica la Ley General de Transparencia y Información Pública, donde los sujetos obligados deben presentar su documentación de archivos organizados y publicados a través de elementos electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores y gestiones de ejercicio del público. Esta en cierta manera, en este recuadro ponemos la esencia de la reforma de 2007.
Ya para 2014 se agrega en esta misma fracción un apartado A donde se fijan a los sujetos obligados, ya les da la facultad y la competencia para determinar los supuestos específicos bajo los cuales procede la declaración de inexistencia, lo que explicaba lo que en su momento pasa. ¿Qué pasaba a la hora de que empezábamos a entrar con este tipo de solicitudes o de obligaciones? Empezaban las solicitudes y no tengo la información, no está. ¿Por qué? Porque no la encuentro. Y el hecho de que no la encontraran no quiere decir que no existiera. Entonces, el legislador crea esta circunstancia para efecto de que sea una clasificación de lo que realmente no existe. Pero ¿cómo vamos a saber lo que no existe si no lo tengo organizado? Tengo que organizarlo primero para saber qué tengo, qué no tengo y si existe o no existe. ¿Me explico? Ok. Ya para 2014, esto es, aquí ya, en base a esta fracción, se modifica la Ley General de Transparencia y Información Pública, y aquí los sujetos obligados deben constituir de manera actualizada sus sistemas de archivo de gestión documental, y luego impacta a la fracción 15 del artículo 70, y los sujetos obligados tienen que poner a disposición y mantener actualizada la información relacionada con los catálogos de disposición y guías. Aquí es una de las cosas que es un catálogo de disposición. Son de los instrumentos archivísticos que vamos a ir viendo más adelante, que en la actualidad seguimos construyendo junto con otros dos documentos que son los ejes. Son 3 documentos los que rigen el eje de la gestión documental del Sistema Institucional de Archivos. Pero no me quiero adelantar mucho porque es mucha información. Siguiendo en esta misma línea, la Ley Federal de Transparencia a la Información Pública, ¿sí? Los sujetos obligados a mantener actualizados sus sistemas de archivos, y se crean los lineamientos para la organización y conservación de los archivos conforme al Consejo Nacional de Transparencia. Todo lo que tiene que ver con archivos, tenemos que tener bien en cuenta que todo está anclado y intrínsecamente relacionado con la cuestión de transparencia. No hay, o sea, esa es nuestra base. Todo el tema de archivos es una extensión de la garantía que tenemos, que nos viene en la Constitución de la Ley de Transparencia. Finalmente, en la Ley General de Protección a Datos Personales en posesión de sujetos obligados, nos aplican el artículo 4, que dice que es aplicable a cualquier tratamiento de datos personales que cobran en soportes físicos o electrónicos, con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo, soporte, procesamiento y almacenamiento que organiza. O sea, se extiende todavía más ya aquí ya la influencia y la obligatoriedad que nos da este artículo modifica también esto hasta llegar ya a 2018 con la creación ya con la expedición, de la Ley General de Archivos. Siguiente, por favor. Ok. De manera muy general, ¿qué nos rige la Ley General de Archivos? Es de orden público, de observancia general, y tiene como principales objetivos, que es muy amplio, la aplicación en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, organismos públicos autónomos, personas físicas y morales que manejen toda circunstancia que maneje recursos públicos, es sujeto a las disposiciones que obliga la Ley General de Archivos. Toda persona que maneje recursos públicos. Siguiente, por favor. Ok. ¿Qué nos dice la Ley General de Archivos? Es un documento un poquito extenso, ¿sí? Pero a final de cuentas, en el artículo 11 nos marca, en esta gráfica podemos ver en manera muy sistemática lo que nos marca propiamente como sujetos obligados. Y pongo este recuadro en azul, en un color diferente, porque esto es lo que a final de cuentas ahorita vamos a explicar de manera rápida, ¿sí? Que es el establecimiento del Sistema Institucional de Archivos del Congreso. Sí, pero se fijan, habla de varios elementos en los cuales nos marca esta ley muchas obligaciones que tenemos que tener como sujetos obligados. ¿Para qué? Para nosotros poder estar cumpliendo realmente la normativa de esta legislación, que no debemos de olvidar también. Nosotros tenemos nuestra propia legislación. Así como existe la Ley General de Archivos, tenemos la ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus municipios, que de alguna manera está armonizada con este instrumento jurídico, ¿no? Siguiente, por favor. Ok. Aquí me gustaría voy a aventar una pregunta aquí. Ya vamos a entrar al tema de lo que es el sistema. Y entendiendo lo que es el sistema, aquí pongo esta definición, la tomamos de una explicación de un biólogo alemán, que realizó precisamente, y que él hizo una conjugación entre las ciencias naturales y las ciencias administrativas, y a lo que le llamó la unidad de las ciencias. ¿Qué podemos ver aquí, en este recuadro?
¿Se fijan? ¿Tiene algún sentido? ¿Me lleva un proceso o algún elemento me lleva al otro? No, ¿verdad? Todos van donde mismo. ¿Por qué? Porque no hay un ciclo, no hay una métrica. Pero esto, a final de cuentas, todos y cada uno de estos forman parte de un sistema. Si ese sistema lo mantengo así, no va a llevarme a ningún lado. Tengo que darle orden, tengo que establecerle una guía, en este caso, un ciclo. ¿Sí? Siguiente. Y aquí, bueno, por su funcionamiento, aquí ya cambia. ¿Se fijan? Los elementos que tenía acá los transforma acá, pero ya tienen un orden. Y eso es lo que busca el sistema institucional de archivos, darle orden a los documentos que generamos. Cada área genera documentos diferentes. Generamos documentos administrativos, legales, contables, legislativos, ¿sí? Y a cada uno se le tiene que dar un orden diferente. ¿En base a qué? En parte de nuestra chamba, también en el área de corredor de archivos, junto con el grupo interdisciplinario, precisamente es generar los documentos junto con ustedes, porque ustedes son los expertos de cada área que nos dicen qué documentos producen. Nosotros tenemos que meterlos a ese documento para poderlos identificar y saber cuánto va a durar ese documento en su oficina, cuánto tiempo lo vamos a conservar y si ese documento, como decía el doctor Godínez, se va a ir a un archivo histórico o se va a eliminar. Pero esa parte nos la dan ustedes porque ustedes son los expertos que saben qué documento, qué valor tiene ese documento. ¿Me explicó? Ok. Este sistema nos va a dar, precisamente, el sistema nos genera orden, nos genera métrica, porque podemos medir. Lo que no podemos medir no lo podemos mejorar. Toda cosa que tenemos que mejorar tiene que ser medible, ¿sí? Y nos lleva a una meta. Acuérdense, aquí ahorita vamos dentro del Sistema Nacional de Archivos y de la archivística hay muchas acepciones y muchos conceptos. Vamos a ver lo que es el concepto de lo que le llamamos nosotros fondos comunes y fondos sustantivos. El fondo sustantivo del Congreso, ¿cuál es? La generación de leyes y reformas y todo lo que viene siendo el acto legislativo. Eso es nuestra parte sustantiva. Y toda nuestra parte sustantiva tiende a ser y va a ser histórica. Y como bien decía el doctor Godínez, todo nuestro archivo histórico va a crecer. Y la idea con este sistema es que nuestro archivo común, lo que generamos en una cuestión administrativa, tiende a reducirse o a digitalizarse. Pero por nuestra actividad sustantiva de poder legislativo, nuestro archivo histórico va a crecer. ¿Por qué? Porque seguimos produciendo historia, seguimos generando historia. ¿Me explicó? Ok, siguiente. ¿Qué son las partes teóricas de este sistema? Como les decía al principio, es parte de un todo. El hablar de un sistema, estamos hablando de un conjunto que es una sola cosa. Y si yo modifico algo del sistema que no está bien organizado, me desestabiliza lo demás. Esto es, si yo sigo haciendo transferencias de documentos al área como archivo de trámite a un archivo de concentración de manera desordenada, no vamos a poder encontrar las cosas. Al final de cuentas, toda esta cuestión normativa de transparencia nos tiene como meta que toda información que nos solicite, sepamos dónde está, cómo está y la encontremos rápido. ¿Por qué? Porque ustedes como usuarios tienen que, a la hora que la soliciten, yo, responsable de esa información, tengo que saber dónde está. Y cómo está, quién la está guardando, o si no la tenemos, o si está restringida. ¿Me explico? O en qué formato está, si te la puedo dar en digital, en físico, si está ya en un portal, lo que sea. ¿Me explico? Ok. Tiene que ser de alguna manera, otro de los principios que tiene que tener este sistema es que tiene que estar sujeto a los cambios. O sea, al final de cuentas, como ciencias sociales, todo tiende a estar modificándose conforme se va adaptando la sociedad y vamos abarcando de ahí a estar modificando y a estar precisamente innovando, hasta incluso las cuestiones tecnológicas. Cómo ahora ya no almacenamos de la misma manera que antes. ¿Me explico? Ese es el tema. Tenemos que ir evolucionando en esa parte, ¿no? Luego, ok, estamos en lo que es el sistema de conjunto. Espérame. Ok, este sistema tiene un conjunto de atributos, ¿sí? Y como tales, cada atributo tiene sus habilidades y tiene sus particularidades que cada persona maneja y cada circunstancia y cada especialización. Es decir, aunque lo voy a poner en este contexto, aunque manejamos varias áreas legislativas, no todas las comisiones tendrán cuestiones en común, pero cada comisión maneja cosas muy particulares. Y cada comisión va a no almacenar, la información que me va a arrojar es muy diferente a la otra, pero vamos a almacenarla en el mismo sistema, en el mismo formato. Pero tenemos que clasificarla de tal manera que ustedes y nosotros podemos identificarlas de la mejor manera y lo más rápido posible. ¿Sí?
Acuérdense que también, ya porque tenemos un área que es la coordinación de Parlamento Abierto, nuestra información es abierta, es flexible y es dinámica. ¿Sí? Ya tenemos un portal, un micrositio y funcionamos de esa manera. Entonces es parte de lo que tenemos que tener en cuenta en nuestro sistema, ¿no? La siguiente, por favor. Ok, yo ya que termino mi parte. Parte del sistema, evidentemente, su objetivo principal es que forma parte de un proceso de gestión documental, que es a final de cuentas a donde lleva todo este proceso. Y este está precisamente conformado por registros, procesos y procedimientos, criterios, estructuras, herramientas y las funciones del sujeto obligado. Vamos a la primera. ¿Cómo registramos? A través de documentos. ¿Documentos qué? Físicos, electrónicos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo? O sea, y ahí es donde digo, no es lo mismo archivar que apilar. No es lo mismo archivar que guardar. No. Archivar implica una cuestión de orden. Sé dónde va. ¿Qué hacíamos antes? Tenemos carpetas, voy a poner 2 carpetas básicas. Oficios de entrada, oficios de salida. ¿Sí o no? Y cada quien archivaba como quería. Y ahora no. Ese oficio que llega forma parte de un expediente que a final de cuentas fue atendido, fue turnado a un área, alguien le dio respuesta y eso forma parte de un expediente. Y ese expediente, luego que yo lo abro, me va a contar una historia. Desde que empezó hasta que concluyó. Eso es lo que tenemos que empezar a guardar. Y no tener mi carpeta de oficios de entrada. Y ahí vienen todos los oficios que llegaron, pero no sé qué trámite hubo. No sé dónde se fue. Digo, a lo mejor en la parte de procesos legislativos está tan esquematizado que tenemos sistemas de gestión como el Infolec. Y el Infolec me da la historia de una iniciativa presentada, si terminó en ley o no. O una reforma. ¿Me explico? Ok, siguiente. El proceso de gestión, ¿sí? Producción, organización, acceso, consulta, valoración documental y disposición y conservación. ¿Sí? Esta precisamente es la parte también técnica que hacemos junto con ustedes. ¿Por qué? Porque yo para poder, tengo que identificar qué producimos ustedes, cómo lo organizamos, cómo tenemos acceso, cómo la consultamos, cómo la valoro, ¿sí? Y esa documentación, cómo la vamos a conservar y cuánto tiempo la vamos a conservar. Siguiente. Aquí están los criterios. Aquí son nosotros en su servidor, Moisés, el secretario general y su servidor formamos parte del área coordinadora de archivos. ¿Sí? Y luego existe un responsable del archivo de concentración, que en este caso es el director del SIL. ¿Sí? Y aparte nos conjuntamos de manera técnica a través de un grupo interdisciplinario. ¿Cuál es nuestra labor? Crear los criterios junto con ustedes para efecto de poder desarrollar todo lo que es este sistema institucional de archivos y tener de alguna manera algo muy claro en cuanto a lo que tenemos que hacer con nuestros documentos. ¿Sí? Otros abarcamos lo que son la procedencia, el orden original. ¿Qué le llamamos al orden original? ¿Cómo fueron creados? ¿Cómo fueron conceptualizados? ¿Cómo fueron concebidos esos documentos? ¿De qué iniciativa parten? ¿Sí? ¿Qué documentos tal cual lo soporta? El contexto, qué antecedentes tenemos. Una iniciativa, cualquier cuestión legislativa trae un contexto posiblemente histórico hacia atrás, de un hecho. Posiblemente muchas de nuestras, o digo no muchas, gran parte de todas nuestras reformas o nuestra legislación obedece a una necesidad social. Entonces, de aquí parte el contexto, y aquí está archivado, y aquí está la historia, de aquí voy a partir y decir, por eso se hizo esto. ¿Me explico? El contenido y evidentemente para qué es útil. Todos estos elementos, ¿sí?, forman parte de un análisis y son los criterios que nosotros tomamos para poder desarrollar este sistema. Siguiente. Ok, aquí está lo que es la estructura del sistema como tal en la cuestión funcional. Evidentemente parte de lo que es el área coordinadora de archivos, que somos nosotros, existe una oficina de correspondencia que en este caso es la oficialidad de partes, el archivo de trámite, que son ustedes, un archivo de concentración, que en este caso ahorita lo lidera el titular del SIL, y como tal, el archivo histórico, que también es parte del SIL, pero lo maneja el área de biblioteca, ¿sí?, el licenciado David, precisamente, y ese que se encarga del archivo histórico. En estas fases, ¿sí?, esto es lo que de alguna manera conforma el sistema, y esto viene por disposición de ley en el artículo 22, donde el área coordinadora de archivos funciona precisamente como el área que en teoría conforme a la ley tiene que ser a nivel dirección,
que coordina todos los trabajos relacionados con la gestión documental y archivos. Siguiente. Ok, los instrumentos de control, que era lo que les decía. Nosotros para poder funcionar esto, y aparte es una obligación que tenemos como Congreso, tenemos que generar un cuadro clasificador de archivos, un catálogo, disposición documental y un inventario. ¿Qué es un cuadro clasificador? Un cuadro clasificador como tal es, tengo que identificar de manera en blanco y negro qué documentos genero. Todo un listado de todos los documentos que genera el Poder Legislativo. El catálogo de disposición documental habla de la vigencia. Esos documentos, ¿cuánto tiempo van a durar? ¿En dónde? En las 3 fases que puedo. Puede llegar hasta las 3 fases, pero de que llega a 2, llega a 2. Que es el archivo de trámite y el archivo de concentración. ¿Cuánto tiempo van a guardarlo ustedes? ¿Cuánto tiempo lo vamos a guardar nosotros? Y si ese documento va a pasar a un histórico o no va a pasar a un histórico. Para eso nos sirve esto. Y el inventario documental es también para un efecto de que tú como usuario tengas una cuestión de cualquier consulta, puedes precisamente sobre esto. Es la manera rápida que tú vas a identificar un documento que tú estás, buscando. Insisto, acuérdense, no perdamos nunca de vista que todo esto deriva de un acceso a la información. ¿Ok? Ok, entonces las guías archivísticas, el índice de expedientes y una cuestión bien importante que ahorita, esto no viene en la ley, pero es una cuestión que es sí o sí, porque vamos a emigrar a los documentos digitales, ¿sí? Por eso es el tema de los metadatos. Aquí el buen Raúl se va a aventar ahorita su explicación. Siguiente. El análisis, en la cuestión de las funciones del sujeto obligado. En este tema, ¿cuál es nuestra función? La ventaja y las bondades que tiene la Ley General de Archivos es que es un guante a la medida. La ley tú la lees y no te dice exactamente, te dice qué tienes que hacer, pero no te dice cómo lo tienes que hacer. ¿A qué voy? Nosotros, nuestra legislación en base a nuestras atribuciones nos dice cómo podemos armar este sistema. Es decir, tenemos cuál es nuestra métrica, nuestra ley orgánica, y todos nuestros reglamentos y todos los lineamientos que el Pleno y la Comisión de Administración y las comisiones generan. Esa es nuestra métrica. Eso es lo que vamos a poner a final de cuentas en nuestros procesos de archivísticos. ¿Para efecto de qué? Para saber cómo vamos a guardar las cosas. Entonces, es importante que tengamos nosotros en este análisis el contexto de cómo funcionamos, cómo identificamos la información de nuestra dependencia, las atribuciones que tenemos, cuáles son las facultades que tenemos y cuáles no, ¿sí? Y la evaluación del sistema. Insisto, lo que no se puede medir y evaluar no se puede mejorar. Acuérdense que también vamos a tener más adelante, ya conforme se va afianzando el sistema, auditorías archivísticas. Esto quiere decir, el OIC, junto con nosotros, vamos a verificar que nosotros estemos cumpliendo también como oficinas nuestra parte en alimentar este sistema con la información que nosotros estamos obligados a proporcionar. Siguiente. Entonces, se fijan, ya con esto termino yo. Lo que son las áreas productoras, cómo organizamos, ¿para qué? Para tener acceso y consulta, la valoración y la disposición y conservación de los documentos. ¿Sí? De todas maneras, la presentación va a estar, disponible para quien la quiera ver. Y bueno, aquí un poquito de realidad de lo que tenemos, pues es para la parte final de la presentación. Espérate, ya sigues tú. Es parte de lo que no debe de ser esto. Ok. Ya. ¿Sí? Hola a todos. Aquí no se oye nada, ¿no? No estoy conectado a nada. Ah, es para grabar allá. Pregunta, ¿cuántos de los que están aquí en algún momento fuimos compañeros en un diplomado que se dio en el Colegio de Jalisco? Levante la mano. Nomás una compañera. Nomás. Ok. Todos, otro gran favor. Cuando estábamos allá afuera y se registraron en la entrada, todos sí anotaron su correo electrónico, su teléfono celular. Sí veo que muchos están tomando a lo mejor unas capturas de pantalla, pero la finalidad es de que las podamos compartir a ese contacto, ¿sí? Porque como ya lo mencionaron los compañeros, esta es una serie de capacitaciones. Es importante para todos tener el contexto de lo que es el sistema institucional de archivos,
pero ustedes específicamente en la parte ya operativa, ya la parte como tal que funcione con sus elementos físicos, ustedes son el archivo de trámite. ¿Todos somos de base aquí? ¿Sí? ¿Quién no? Pero qué bueno que vinieron, de todas maneras. Para que se lleven ese conocimiento a lo mejor a otra institución. Es que la finalidad de todo este asunto es que el sistema institucional es para la institución, es para nosotros como compañeros, para facilitarnos la tarea, la vida, etcétera, etcétera. Yo pasé de manera personal a sus oficinas, les pregunté también que para esta primera capacitación se fueran identificando si tenían cajas que habían recibido de la legislatura pasada, si tenían cajas que ustedes mismos estaban generando con documentos que a lo mejor ya no iban a saber dónde ponerlos. ¿Sí hicieron su tarea? ¿Qué se encontraron? Se las pasaron en el proceso de entrega-recepción, se la pasaron así, sencillito, ¿no? Ahí está. Y ahí. Bien. Bueno, traía un mínimo, un orden, ¿no? Al menos en el sentido de que aquí te dejo esto que me tocó a mí hacer, ahí te va para lo que sigue, ¿no? Sí. Y todavía lo que les falta al que viene, ¿no? Porque ustedes todavía, lo que se les va a acumular a ustedes, más lo que ya les dejó el pasado y lo que les van a pasar. Y si a ustedes les toca que se queden en la misma oficina, como a mi compañera Clau, que ya se fue, que venimos con la diputada Priscila Franco, ya tenemos 3 legislaturas acumulando, pasándonos nosotros mismos el papelito, ¿no? Pero pues como somos nosotros, bueno, ya en algún momento yo a ver qué le hago, ¿no? Bueno, el final de la película, ya ven que muchas películas terminan en fin. Yo les dije, aquí les vamos a platicar un poco el final de la película. Bueno, esta película no termina con el clásico fin, ¿no? Esta va a terminar como continuará. Es la verdad, porque nos vamos a tardar en este momento y no podríamos hacerlo en este momento. De hecho, sería objeto de un taller. Nosotros necesitamos reunirnos con ustedes a que llenen y aprender de ustedes de lo que están generando, como dijo Lalo. Necesitamos saber qué es lo que están ustedes generando, clasificarlo y finalmente rellenarlo en un formato para poderle dar una salida, ¿no? Operativamente hablando, todos nosotros somos el archivo de trámite. Todavía tenemos muchos papeles para pasar, ¿verdad? Bueno, operativamente hablando, ustedes están aquí. El sistema pueden ser muchas cosas, pero operativamente, dentro de la estructura del sistema, ustedes están aquí. Somos el archivo de trámite. Pero el archivo de trámite, nosotros no estamos aislados, nos conectamos con el conjunto, con el resto de nuestros compañeros en un proceso que vamos a entender próximamente, vamos a entenderlo, lo vamos a ir entendiendo poco a poco, que es el ciclo vital de los documentos. Nace esa gestión con nosotros en el archivo de trámite y susceptible el documento de ser de conservación o depende de su valor documental, vamos a definir si ese documento terminará en un archivo histórico o sencillamente lo vamos a eliminar. Dale el que sigue, por favor. Ustedes son, para nosotros, en el sistema institucional de archivos, ustedes son básicos, y por eso es importante, y preguntaba si todos son compañeros de base, porque la capacitación y la finalidad es de que en el futuro nosotros le podamos dejar a las legislaturas que vienen un sistema ordenadito, ¿no? Como dijo hace rato el doctor, que dijo que él tenía que, en una solicitud de transparencia, buscar un documento de 1825. Así nosotros estamos en el presente, pero alguien a lo mejor va a llegar a buscar un archivo histórico del 2025, por allá en el 2200, si es que la República no se cae, ¿no? No sabemos qué va a pasar, pero a nosotros nos corresponde en el presente ordenarlos
Y todos nosotros deberíamos tener por lo menos, y eso lo vamos a ir aprendiendo, a diferenciar el trigo de la paja, lo que es sustancial de lo que no es sustancial. Tenemos que clavarnos mucho en entender los valores de la documentación, ya si sean primarios o secundarios, porque eso nos va a definir qué vamos a hacer con los documentos, con estos expedientes que ya se están haciendo un problema en muchas áreas con las cajas que vi que estás acumulando, ¿no? Ay, perdón, ¿me regresas poquito? Me emocioné y me aventé bien rápido. Un anterior. Yo no me voy a extender aquí, yo voy a terminar, pero con dos cosas fundamentales. La primera es que nos vamos a ir capacitando en una serie de talleres para precisamente identificar esos tipos documentales, esos valores documentales. Toda la ley de archivo está dedicada a entender lo que son los documentos de archivo, que es las iniciativas, todo lo que es sustancial y termina siendo parte de un archivo histórico. Pero en sus áreas se generan muchos documentos que no son documentos de archivo, ¿no? A los que no se les aplica para nada la ley. ¿Ah? Entonces, si no se les aplica la ley, ¿qué les vamos a hacer a esos tipos documentales? Al kilo, ¿no? Que es el caso de los expedientes de comprobación administrativa inmediata, las invitaciones, las circulares, todo eso que en el día a día se va acumulando y termina siendo un problema, ¿no? ¿Perdón? La copia de la copia de la copia, ¿no? Pero todos nosotros, igual como archivistas, somos compañeros, no solamente de compañeros de base, tenemos una función muy similar y por eso necesitamos en el sistema que podamos estar coordinados. Yo quiero pedirles que me den acceso a generar una red con el correo electrónico o con su teléfono, vía WhatsApp, no el clásico grupo donde nos estamos mandando el buenos días compañeros y no sé qué, ¿no? No, sino donde podamos compartir donde podamos estar compartiendo esta información, donde podamos estarles compartiendo capacitaciones que nosotros pescamos del Archivo General de la Nación y que son gratuitas y que las que nosotros mismos vamos a dar para seguir fortaleciendo el sistema. ¿Vale? Y bueno, yo hasta aquí me quedo. Muchas gracias. Déjenme poner. Sí me dan chance de hacer el grupo, ¿verdad? Sí, pero lo vas a hacer en Drive o WhatsApp. Quiero hacer un Drive y quiero hacer también uno de WhatsApp, pero ese que solamente es para asunto, de hecho, solamente seríamos nosotros en la coordinación, el editor, para que nadie ande subiendo cosas, solamente para fines meramente institucionales. ¿Sí les parece? Sí. Muchas gracias. Continuará. La que estamos presentando ahorita sí y la futura, porque mira, vamos también. Me estoy tardando para que tengan un ratito así como que de estirarse. ¿Por qué no pareció la exposición de Berna? Ay, qué enfadoso. Muy informativo. Bueno, ya se estiraron suficiente. ¿Sí se escucha bien allá, compañera? Porque no me gusta que se escuche así mal. Bien. Bueno, pues buenos días a todos. Les agradezco a los compañeros de archivo que me hayan invitado a compartirles un poquito sobre algo muy característico en este tema de los archivos. Regularmente cuando se piensa en archivos, pues pensamos en los archivos de documentos, ¿sí? Y en lugares en donde se guardan esos documentos. Y rara vez nos ponemos a pensar en la cuestión digital, en la cuestión electrónica, que también funciona igual o mejor, inclusive, ¿sí?
Pero me voy a regresar un poquito a una imagen que les proyectó Lalo en su presentación. Hace muchos años, así como una historia, ¿verdad? Hace muchos años, la humanidad detectó la necesidad de poder transmitir conocimiento. ¿Sí? Decir, ah, caray, a ver, esto que estamos experimentando es lo suficientemente valioso para dejárselo como conocimiento a futuras generaciones. Entonces, vale la pena dejarlo plasmado en algún lado. ¿Sí? En la época de estos señores, no había otro lugar donde plasmar las cosas. Así es de que dijeron, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues en piedra y con pinturitas que hacían con plantas o en algunos lugares creo que hasta con sangre o algo así, pero ellos dejaban el conocimiento plasmado. Vemos estas fotografías y decimos, ah, mira, pues qué chido, se tomaron una selfie, ¿verdad? Acá cazando. No, aquí, se los comparto, es un documental que yo leí hace un tiempo, aquí hay conocimiento. Por ejemplo, esto pareciera nada más que se reunieron para cazar el mamut. Esto eran las posiciones que debería de tomar cada quien para poder matar al mamut lo más rápido. Y la manera que ellos encontraron de contarle esto a sus hijos y a sus nietos es dejarlo plasmado en algún lado. ¿Sí? Esto fue de los primeros documentos con valor histórico. Conocimiento que conviene pasarlo a siguientes generaciones. Después, ¿alguien de ustedes ve en dónde están situadas las flechas? En el pecho del ciervo o del venado, ¿sí? Era el conocimiento de a dónde le debes de tirar para matarlo. ¿Sí? No era nada más, les digo, la selfie de dejar ahí que nos jodimos al venado. No, era en dónde se le debe disparar para poderlo matar. Conocimiento histórico que conviene que pase a siguientes generaciones. ¿Sí? Ahora, ya conociendo esa importancia que deben tener las cosas para que pasen a las siguientes generaciones, para dejarlo plasmado en algún lado, ¿creen que valga la pena dejar plasmado en un documento que una diputada necesita 200 tarjetas de presentación? ¿Tiene valor histórico eso? No, ¿verdad? Bueno, ahora, una iniciativa en donde el municipio de Guadalajara y de Zapopan deciden fusionarse y ahora ser un solo municipio, ¿tendrá valor histórico? Ok, perfecto, ya llegué a donde quería llegar. Todos ustedes, como responsables de archivo de trámite, a los que ya hayan nombrado o vayan a nombrar, deben tener ese criterio muy presente todo el tiempo. Solamente pongan en papel lo que tenga valor. ¿Por qué? El Congreso está inmerso ahorita en una situación de explosión documental. Hay un tipipuchal de papeles. Las últimas fotografías que nos dijo Lalo que eran para el cierre, es una realidad. Es un lugar físico, propiedad del Congreso, que está lleno de cajas y que adentro tiene basura. La verdad es eso. Y esa basura, alguien la generó y desafortunadamente seguimos generándola. ¿Sí? Seguimos generándola. Así es de que una regla que tenemos, por ejemplo, en informática, se los comparto y como comercial, si lo vas a imprimir para tirarlo, no lo imprimas. ¿Sí? Mejor enséñate a leer en la computadora. Todavía somos muchos de la escuela de que, ay, es que yo no puedo leer si no lo tengo aquí físicamente en el papel. ¿Sí? O ¿sabes qué es? Que a mí me dijeron que papelito habla y para todo hay que tener papelito. ¿Sí? Llevamos un documento de administración y llevamos nuestro acuse y otra copia por si se me pierde nuestro acuse. ¿Sí? Y todavía lo subes al sistema. Bueno, ya con esto, inclusive casi aquí terminaría mi participación, pero no se crean. Ya con esto yo me doy por bien servido. Tengan el criterio suficiente para saber qué cosas sí debo plasmar en documentos y qué solamente me sirve para empapelarme. ¿Sale? Ahora, de lo que sí conviene plasmar en documentos, nada más hay que cerrar esta y ya abrir la otra. De lo que sí conviene plasmar en documentos, hay que tenerlo ordenado.
Yo aquí les pregunto, ¿quién de ustedes tiene en su casa un archivo? El archivo de la familia. Usted tiene archivo, bien. Usted, tú. Betty, sí, físico. Vamos a hablar ahora de físicos, puras cosas físicas, ¿sí? Ok, casi todos tienen, ¿verdad? Ok, ahora, ¿cómo lo tienen ordenado? Alguien que me platique cómo lo tiene ordenado. En carpetitas. En carpetitas, por personas, por documentos. Ok, a ver, pero levanten la mano, ¿quién sí tiene un archivo? Perfecto. Andamos por ahí como del 60-70%, eso es muy bueno. Ahora, si tenemos un archivo y lo tenemos ordenado, todavía mejor. Como decía Lalo en su exposición, hay una ley que nos dice que hay que tener un archivo y que hay que tenerlo ordenado. No nos dice cómo lo tenemos que ordenar. Esa es la ventaja que tenemos. ¿Cómo lo vamos a ordenar? Como nosotros consideremos, cubriendo los dos principios básicos que marca la ley de archivos. Perdón por mi francés, pero número 1 dice, la ley de archivos, que no se te pierda, y segundo, encuéntralo en chinga, ¿sí? Son los dos principios que marca la ley de archivos, ¿sí? Ya alguien con más semántica y más enamorado de los papeles se los va a traducir, pero básicamente esos son los objetivos de la ley. Y se está grabando, ¿eh? No me acordé. Ni modo. Bueno, así hablamos los de rancho, ya que vamos a hacerle, ahí le pone un pip, por favor. Bueno, ya conociendo que hay una ley que dice, híjole, no se me debe de perder y aparte lo debo tener organizado para encontrarlo rápido. ¿Por qué hubo necesidad de esta ley? ¿Por qué? Primero, ya nos lo dijo el director, hubo una ley de transparencia y la ley de transparencia decía, oye, pues yo quiero que me pases copias o quiero saber el expediente fulanito de tal. Híjole, se me perdió. Y no había consecuencias, ¿sí? Se desaparecían los documentos. Así es de que la ley de archivos, ¿qué fue lo primero? Que no se te pierda. Y si se te pierde, tienes consecuencias, ¿sí? Y luego, sí, aquí está la información, pero ocupo buscarla porque me voy a tardar bastantito en lo que encuentro ese expediente. Sí, pues ahora, segundo principio de la ley de archivos, ordénelo para que lo encuentre rapidito, ¿sí? De eso se trata prácticamente. Los documentos que generen en sus áreas productoras, su sala, su unidad administrativa, su órgano técnico, su comisión, en donde les toque estar, si ustedes son los responsables del archivo de trámite, ¿sí? Deben mantener la información, primero, documentar lo que se deba documentar y lo que se documente bien estructurado. ¿Cómo se hace para estructurar la información? Al menos vamos a seguir unos niveles que nos marca el propio Archivo General de la Nación por medio de la ley de archivos. Eso es lo que vamos a ver un poquito aquí, ¿sí? ¿Cómo se debe estructurar la información? Básicamente, si me ayudas, Moy, por medio de un cuadro general de clasificación. Así se llama el instrumento en el que nosotros nos vamos a basar para organizar la información que producimos nosotros, ¿sí? ¿Qué objetivos tiene el cuadro? Proporcionar una estructura lógica, facilitar su localización y tercero, que todo esté organizado en documentos o expedientes. Así se debe estructurar la información. ¿Me ayudas, Moy, por favor, con la siguiente? Aquí empezamos. Imagínense esto como una carpetota y estas son carpetas que están adentro de esta y estas que están adentro de esta y así sucesivamente, ¿sale? Aquí ya empiecen a tener una analogía digital también. Así como nos podemos imaginar el effort de color verde y en donde tengo mis otras carpetitas y adentro de esas otras, lo mismo acá. Imagínense que tienen su unidad C, que vamos a suponer que es el fondo, las carpetas que tenemos dentro de la unidad C y qué carpetas tenemos adentro de esas carpetas. Tenemos que estructurarlas. Y aquí están los nombres que nos marca la ley. La ley dice, tu carpeta general se va a llamar fondo. Y le vas a poner cómo se llama el fondo. Y después vas a dividir esa carpeta en secciones. Y le vas a poner nombre a las secciones. Y luego vas a sacar series. Y le vas a poner nombre a las series. Y adentro de las series
va a haber expedientes. Los expedientes, como lo dijo Lalo, ¿sí? Es un conjunto de documentos que me cuentan una película, me cuentan cómo estuvo la situación. Voy a agarrar el expediente de la Revolución Mexicana de 1910. Órale, debe haber un expedientote de eso. Así es de que adentro hay un montón de documentos relacionados con ese expediente y si yo los agarro y están bien ordenados, con el simple hecho de hojearlos, me voy a dar una idea clara de cómo estuvo el tema de la revolución. ¿Sí me explico hasta aquí? ¿Sí? Bien. Estos niveles de orden no los puedo cambiar. La ley me dice, si es tanta la información que tienes, que esto lo tienes que dividir, adelante, divídelo. Nada más agrégale la palabra sub antes. Fondo, subfondo. Sección, subsección. Serie, subserie. Pero eso es para cuando tenemos un montonal de información muy diversa y tenemos que organizarla de diferente manera. ¿Sale? Seguimos, por favor. Fondo. ¿Alguien me ayuda leyéndolo? ¿Que alcance a leer? Sí. Conjunto de documentos producidos orgánicamente por una dependencia o entidad con cuyo nombre se identifica. Ejemplo, Fondo Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Fondo Secretaría de Gobernación. Fondo Instituto Mexicano del Seguro Social. Fondo Secretaría de Energía. Fondo Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Fondo Congreso del Estado de Jalisco. Gracias. Perfecto. ¿Por qué hubo necesidad de poner un subfondo aquí? ¿Quién conforma el Poder Legislativo del Estado de Jalisco? Hay dos instituciones que conforman el Poder Legislativo. No es solamente el Congreso. ¿Quién es el otro? La Auditoría Superior. ¿Sí? El fondo se llama Poder Legislativo, pero como lo componen dos instituciones diferentes, hay necesidad de un subfondo. Subfondo, Congreso del Estado de Jalisco. Subfondo, Auditoría Superior del Estado de Jalisco. ¿Sí? Eso es el fondo. Regularmente es el nombre de la institución o del poder. Seguimos, por favor, Moy. Ahora sí, siguiente nivel. Después del fondo sigue la sección. ¿Alguien me ayuda? Selene, ¿alcanzas a ver bien? Eso. Es cada una de las secciones del fondo basada en las atribuciones de cada dependencia o entidad de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Ejemplo, sección Coordinación de Administración y Finanzas, sección Coordinación de Asuntos Jurídicos, sección Coordinación de Procesos Legislativos, sección Coordinación de Servicios Generales. ¿Se explica por sí solo el cuadrito? ¿Sí? La sección es cómo vamos desmenuzando al Congreso del Estado. En este caso, yo marqué esta porque es a la que pertenezco, es de la que les voy a seguir el ejemplo. Sección Coordinación de Servicios Generales. Si ustedes vienen de salas de diputados, ya cuando estemos armando el cuadro de todo el Congreso, se va a evaluar si cada sala debe ser una sección. Sala A1, sala A2, sala B1, sala bla, bla, bla. ¿Sí? Si la información que generan es tan diversa, seguramente va a haber la necesidad de que en nuestro cuadro aparezcan los nombres de las salas. O si la información es muy parecida a la que generan todas las salas, posiblemente vaya a ser una sección que se llame salas de diputados. ¿Sí? Bueno, eso se va a analizar en los talleres que dice Berna que van a ser necesarios. Y claro que van a ser necesarios. ¿Sí? Hay personas que esto lo estudian 3 años. Así es de que en un solo cursito de 2 horas no va a estar uno preparado para salir y transformar el archivo del Congreso. ¿Sale? Bien. Esas son las secciones. Secciones. Seguimos, por favor, Moy. Después de las secciones tenemos series. Series documentales. ¿Alguien me ayuda? Compañera, ¿usted me ayuda? Muy bien, gracias. Ahora, si nos situamos en el Poder Legislativo y luego Congreso del Estado y luego Coordinación de Servicios Generales, voy profundizando en mis carpetas,
Estas 3 primeras son ejemplos de las otras coordinaciones que puse en la lámina anterior. Sin embargo, aquí está una que le pertenece a la Coordinación de Servicios Generales. Ustedes como responsables de archivo de trámite, algo que deben ser muy conscientes es qué marca el reglamento de la ley orgánica del Poder Legislativo que me toca hacer, que le toca a mi área. En particular, a la Coordinación de Servicios Generales hay un renglón que dice, es la encargada de suministrar el mantenimiento al parque vehicular. Como hay un reglamento que dice que tú te encargas de eso, hay que tener expedientes de eso. Ahora, en el caso de informática, informática es el que se encarga del diseño y desarrollo de sistemas para el Congreso del Estado. Debo tener una serie que se llame Diseño y Desarrollo de Sistemas. Es el que se encarga de suministrar las compras del Poder Legislativo, pensando en otra área. Pues debe tener una serie que se llame Adquisiciones. ¿Sí me explico? Bien, en el caso, por ejemplo, de acá, del área de nóminas, es una serie documental que pertenece a la sección de Coordinación de Administración y Finanzas. ¿Sí? Y en el caso de las nóminas, fíjense, aquí hay algo bien interesante, de ahí me voy a agarrar. ¿Todas las nóminas son iguales? ¿O hay diferentes tipos de nóminas? Bien, ahí, hay diferentes tipos. Entonces, mi serie nóminas califica para hacer subseries, ¿sí? La serie se llama nóminas y a lo mejor la subserie se va a llamar personal permanente y a lo mejor la otra subserie se va a llamar personal supernumerario y otra se va a llamar personal interinato. ¿Sí me explico? La propia organización, la propia división me debe llevar a cumplir ese objetivo de la ley que les dije, encuéntralo rápido. ¿Sí? Ey, es que siguen grabando. Bueno, esto me sirvió mucho para el tema de los ¿sí? Subdividir. Bueno, una serie que se llama Mantenimiento al Parque Vehicular. ¿Seguimos, por favor? Ahora, las series, dentro de mi carpeta que se llama Mantenimiento al Parque Vehicular, imagínenselo en electrónico, dentro de esa carpeta tiene que haber una carpeta específica que se llame expediente de algo, ¿sí? ¿Alguien me ayuda a leer este? ¿Alguien de por acá? De acá no han participado. Hay premio, al final hay premio, ¿eh? Por favor. Muy bien. Nómina, primer quincena del mes de enero, licitación pública LPN, diagonal 2507, perdón, guión 2507, diagonal 2023, y mantenimiento preventivo número 1 a vehículo Jeep Commander 2010. Perfecto, gracias. ¿Sí? Bien, hablábamos de las nóminas, fue lo primerito, de las nóminas, hay que tener una carpeta que se llame, por ejemplo, nómina de la primer quincena, y ahí adentro deben estar todos los documentos relacionados con la nómina de la primer quincena del mes de enero, ¿sí? La solicitud que le hace Sandy a la coordinadora, la firma que le aprueba a Alexandra a Sandy, la instrucción para que Javi haga los depósitos, haga las dispersiones, el documento que emite el banco diciendo que ya recibió la lana y que la va a dispersar, todos esos documentos deben formar parte del expediente de la nómina de la primer quincena. ¿Sí? Imagínense que este curso de capacitación también tiene que estar documentado en un expediente. En el caso, por ejemplo, de informática, tenemos una serie documental que se llama cursos de capacitación. Vamos a abrir un expediente que se llame curso de archivo. Y adentro de esa carpeta de curso de archivo tiene que estar la circular que se hizo para invitarlos, los documentos que remitieron de cada sala diciendo Mayra es la encargada del responsable de archivo de trámite, Lili es la encargada. Todos esos documentos tienen que estar dentro del expediente. La lista de asistencia, las fotos que se tomaron, el video que nos está haciendo favor el canal que va a editar cuando haya palabras que no suenen bien, ¿sí? Todo eso tiene que estar dentro de la carpeta del expediente. ¿Sí me explico?
Bien. Y aquí con el ejemplo que hemos estado ahondando un poquito más, mantenimiento preventivo al equipo Jeep Commander. Seguimos, por favor, Moy. Y por último, el documento. Todos los documentos. ¿Alguien me ayuda? Amador, ¿me echa la mano? Ya lo metí en apuros, Amador. Gracias, Amador. ¿Sí se entiende? El documento es la unidad más pequeñita que vamos a encontrar. Y no relacionemos documento solamente con algo físico, solamente con un documento como tal, ¿sí? Con un impreso. Un documento puede ser una fotografía, puede ser un archivo de audio, puede ser un archivo de video, son documentos también. Y si forman parte de un solo asunto, tienen que estar en el mismo expediente. ¿Sí? Muy bien. Le damos a la siguiente, por favor, Moy. Esto sería como que el resumen de lo que platicamos ahorita, de la estructura que debe de seguir una persona que es la responsable del archivo de trámite de su oficina. Debe de identificar su fondo, debe de identificar, en este caso, qué subfondo, qué secciones a la que pertenece, las series documentales. Esto yo pienso que, salvo que el coordinador de archivos decida lo contrario, esto va a ser como que la primera tarea que se les va a encargar. Identifiquen qué series documentales calificarían para generarse en sus áreas de trabajo. ¿Sí? Después de las series expedientes, documentos, y aquí ya sería otro expediente. En este caso, Congreso, Servicios Generales, Mantenimiento a Vehículos, Expediente Jeep Commander y todos los documentos que tengan que ver con el mantenimiento de la Jeep Commander. ¿Sí? Hasta aquí no los he hecho bolas, ¿sí les expliqué más o menos? ¿Más o menos? Bueno, el tema es tener la información bien ordenada, bien organizada. ¿Sí? En teoría, una habilidad que deben tener todas las personas que sean responsables de archivo de trámite es, si no una pasión, una simpatía muy fuerte por el orden. ¿Sí? La verdad es eso. ¿Por qué? Porque simplemente se trata de ordenar la información que generamos. ¿Sí? En el ejemplo que decía el director, ¿por qué pueden encontrar rápido un documento de 1800? ¿Qué? ¿Qué dijo? De 1824, 1825, porque está ordenado de una manera que les permite ir a esa fecha y conseguir rápido el documento. ¿Sí? Hay personas, por ejemplo, que aplican el orden a un montón de cosas, a su closet, a sus zapatos, a su... ¿sí? ¿Ustedes, por ejemplo, tienen bien ordenado su closet? ¿Por color? ¿Sí? Algunos otros por temporada, que si es invierno, que si es verano, que si... Cada quien busca la manera correcta de hacerlo, ¿sí? Pero el chiste es que cuando busquen una prenda, la encuentren rapidito, ¿sí? Bien. Este último tema me va a llevar nada más un par de minutos cuando mucho. ¿Le damos, por favor? Y tiene que ver con generar menos papel. Vuelvo a enganchar casi al principio de la plática, ¿sí? Generar menos papel. Hay un acuerdo legislativo que habla sobre disminuir la generación de papel en el Congreso. Ya está, pasó por el Pleno, ya se aprobó, ya está la instrucción al secretario general, ya está la instrucción al área de informática. ¿Cómo podemos facilitarle a las personas herramientas para disminuir el tema del papel? ¿Sí? Así rapidito, Moy, le das clic nada más a las láminas. ¿Seguimos? ¿Qué es la cultura paperless? Váyanse familiarizando con ese concepto. Generar menos papel. En sí, la palabra viene de sin papel. Hay muchas organizaciones de la iniciativa privada que se mueven sin papel ellos. Para ellos todo es correo electrónico. En el Poder Legislativo va a ser bien complejo llegar a ese nivel, pero sí, menos papel. Vayan haciéndose una idea de qué cosas que se hacen actualmente en físico, en memo, pueden pasar
a correo electrónico para disminuir el tema del papel. Si hacemos eso, le damos clic por favor. Si hacemos eso, vamos a lograr al menos 3 cosas: sostenibilidad ambiental, eficiencia y productividad, en lo que hago el memo, en lo que llega el jefe para que me firme el memo, en lo que mando a Felipe para que lo entregue al edificio de Juárez, en lo que se lo reciben, en lo que recibo la respuesta. Se las platiqué rápido, pero suelen pasar hasta semanas en eso. Y si es un correo electrónico, sale y ya le llegó luego al destinatario. Y rápido me lo puede responder. Y por último, seguridad y accesibilidad. Los documentos electrónicos no se pierden, ¿sí? A pesar de que lo tengan ustedes y se les perdió a ustedes, Informática se encarga de resguardar casi todo lo que se produce en el Congreso. ¿Sale? Bueno, hasta aquí dejo mi participación porque siguen cosas más interesantes. Bueno. Gracias. Y ahí disculpen las palabrotas, pero así hablamos en el pueblo, perdón. En el Grullo, Jalisco. Arriba el Grullo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues ya me tocó al final, así que tengo que ser más breve que mis compañeros. Digo, se quieren ir a las 12, si no, pues aquí les seguimos, ¿no? Bueno, el tema que me tocó es el del archivo de concentración, que es una de las áreas operativas que forma el sistema institucional de archivos, ¿sí? Este archivo es el área a donde va a caer todo lo que ustedes generan en primera instancia. Lo que genera, por ejemplo, procesos legislativos, que es casi un 100% sustantivo del sujeto obligado, se va directito al archivo histórico, ¿sí? No pasa por archivo de concentración. Sí, el archivo de concentración se tiene estipulado en la Ley General de Archivos, en el artículo 4, que es al integrado por documentos transferidos desde las áreas o unidades productoras, cuyo uso y consulta es esporádica y que permanecen en él hasta su disposición documental, ¿sí? Esa es la función básica del archivo de concentración, ¿sí? Es un poquito la secuencia del archivo de trámite, se va al archivo de concentración y después de la identificación y valoración se determina si se va al archivo histórico o se da la baja documental, ¿sí? Se realiza todo el procedimiento para la baja. Bueno, para no irnos, le das a la siguiente. Como todas las áreas del Congreso tenemos funciones y atribuciones en la Ley General de Archivos, ¿sí? Son todas estas, pero así para no platicarles de una por una, irnos rápido, las funciones principales es recibir las transferencias primarias que vienen de los archivos de trámite, obviamente con todos los criterios de, no sé, identificación, de expurgo, que venga lo que tiene que venir en cada expediente, ¿sí? Que ya lo verán después en los talleres próximos, y con base en los instrumentos de control que ya les platicó Raúl, es que se van a armar los expedientes y se le va a dar una secuencia tal para que puedan ser sujetos de transferencia primaria al archivo de concentración. Ya la otra obligación del archivo de concentración es recibir esas transferencias, registrarlas, inventariarlas, conservarlas para que no se deterioren y que estén ordenadas por área, que se puedan localizar rápidamente y que no se pierdan, ¿sí? Con ciertas características ambientales. Y la otra, según los instrumentos de control archivístico, ver cuáles series documentales ya llegaron a su periodo de vigencia en el archivo de concentración, al final de su periodo, identificarlas, valorarlas y hacer el procedimiento para ver si se van al archivo histórico o se van a baja documental. ¿Sí? Así, en grandes rasgos, esas son las funciones principales del archivo de concentración, que ustedes como tal no van a tener mucho que ver operativamente en esa área,
pero sí depende de ustedes directamente el cómo vaya a llegar esa documentación al archivo. Sí, debe de ir sin clips, sin plástico, sin ningún objeto metálico, grapas, nada que nos pueda generar contaminación o deterioro en un mediano o largo plazo, ¿sí? Nada que genere humedad, ni plásticos, nada. Pero ya se verá más adelante. Sí, por mi parte es todo hasta ahorita. ¿Tiene un tiempo el archivo de concentración del documento? Es el tiempo que va a permanecer en el archivo de concentración, va a ser según el CADIDO, el catálogo de disposición documental, que es donde está determinado el periodo de tiempo que pasa cada documento en cada área del Congreso. ¿Sí? Desde que se genera el archivo de trámite, debe de enviar al archivo de concentración solo expedientes ya concluidos, asuntos concluidos. ¿Para consulta o no necesariamente? El archivo de concentración brinda consulta, es parte de las funciones que tiene que hacer el archivo, brindar consulta a las áreas que lo enviaron al archivo de concentración. O sea, no puede llegar quien sea que va pasando por la calle, oye, quiero que me muestres la nómina de fulanito No, tiene que ser el área que lo remitió, el área generadora o productora de esa documentación, es el único que puede solicitar al archivo de concentración que se le facilite X o Y documento. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, pues por mi parte es todo entonces. Cedo el uso de la voz a David Madera. Hola, buen día, ¿cómo están? Su servidor está a cargo de lo correspondiente al tema del archivo histórico. Pues prácticamente el tiempo ya se nos agotó. Vamos a tratar de ser breves, también tratar de contestar algunas dudas por si queda claro el tema de la implementación del sistema institucional de archivos, que viene cambiando totalmente la lógica de lo que tradicionalmente veníamos trabajando como archivos. ¿Sí? El archivo histórico no es otra cosa más que el resguardo de todos los documentos de resguardo permanente. Todo aquel documento que deriva de una actividad sustantiva en este caso el propio legislativo, es de naturaleza histórico. La implementación del sistema institucional de archivos, de acuerdo o de conformidad a como lo marca la ley, viene siendo un traje a la medida para cada sujeto obligado. En el caso del Congreso del Estado, su particularidad, como hablamos que su objetivo principal o la función sustantiva del propio legislativo es la creación o aprobación de leyes, decretos, reformas, acuerdos, y de ahí deriva la parte sustantiva del legislativo, que prácticamente es el insumo del propio archivo histórico. ¿Sí? Hay muchas definiciones en ese sentido, lo podemos ver como un repositorio de documentos. Al final de cuentas, el archivo histórico no solamente se convierte en un almacén de documentos, el archivo histórico es cultura, el archivo histórico es la fuente de información a la ciudadanía, es de impacto general, es una documentación que debemos de preservar a través del tiempo, que debemos de conservar a través de nuestras futuras generaciones y que debemos de generar todas las condiciones de espacios, de clima, de temperaturas, de control de humedad, de todo lo que tiene que ver con la conservación de dichos documentos para que de alguna u otra forma sea trasladado ese legado que nuestros antepasados han dejado. Nos dice, es un repositorio de documentos y expedientes que han perdido su valor administrativo. Dentro de lo que viene siendo la implementación del sistema institucional de archivo, tenemos los archivistas de trámite, que en este caso es por la cual se les invitó para prepararse en ese sentido. Y posteriormente viene el archivo de trámite para aquellos documentos que tengan algún valor administrativo, fiscal, legal o contable. Y solamente de ahí, en las transferencias secundarias, pasan aquellos documentos que tengan un valor testimonial o evidencial
o cultural que podamos conservar. Dentro del sistema institucional de archivos, no sé si les haya quedado, ya lo explicaron, no sé si les haya quedado alguna duda. ¿A qué refiere esto? Tradicionalmente, en el área de biblioteca, o la dirección de biblioteca, o el Centro de Investigaciones Legislativas actualmente, se ve como el tema del archivo, donde la mayoría de los espacios del propio Congreso nos trasladaban sus documentos. A partir de la implementación del sistema institucional de archivo, nos habla de una estructura, de un todo, donde todo se convierte en una telaraña para poder trabajar como un engranaje, para poder conservar y rescatar toda esa documentación que de alguna manera nos deja en la historia, toda esa evidencia, toda esa cultura, todos esos testimonios a través del tiempo. De las áreas operativas, ya también las habíamos visto, el área de correspondencia, archivo de trámites, que son en este caso los que aquí nos acompañan, el archivo de concentración, el archivo histórico, que ya no. ¿Cómo se vincula el archivo histórico con los instrumentos archivísticos? En el tema de las transferencias secundarias que nos realizan, que tienen que ver con la actividad sustantiva del Congreso, la vinculación directa es una en la forma de cómo vamos a organizar la documentación. En esta situación hay un antes y un después a partir de la implementación de la ley, porque de alguna manera ya teníamos organizados el archivo histórico con una clasificación interna que nosotros manejábamos. En el siglo XIX era, por ejemplo, por comisiones, por año y comisión, educación, hacienda, y de esa forma era como organizamos el documento. Siglo XX lo organizamos ya por número de decreto o número de acuerdo. Los números de decreto vienen de manera progresiva, así cambia la legislatura, el número es progresivo. El número de acuerdo inicia la legislatura, inicia con un número y termina la legislatura, hasta ahí se cierra el consecutivo del número, inicia otra legislatura y volvemos a iniciar otra vez el consecutivo. Ese es el sistema de clasificación que llevamos en el tema del archivo histórico. ¿Cuál es lo diferente de todo esto? Que a partir de la implementación de la ley, con la implementación del sistema institucional de archivo, tenemos que trabajar en el cuadro general de clasificación. Esto quiere decir que tenemos que tener las claves alfanumérica de acuerdo a las actividades que se deriven, sean sustantivas o comunes, donde le vamos desde origen, cuando se nace el documento o inicia el primer paso del expediente, ya no con nosotros en el archivo. Anteriormente el proceso técnico y clasificación se hacía dentro del archivo, ahora no, viene a cambiar toda esa lectura, porque ahora de origen, desde que se produce el primer documento, desde que llega una petición a oficialidad de partes de una iniciativa, desde que el diputado presenta su iniciativa, desde que la Junta de Coordinación Política presenta una iniciativa, ahí nace el documento y ahí los archivistas de trámite son aquellos los que le van a dar esa clasificación que entre todos vamos a construir ese cuadro general de clasificación, esa serie de claves alfanuméricas de acuerdo a las actividades. Esa es una de las cosas distintas que vamos a trabajar, que desde donde se produce el documento se le va a asignar esa clave y se va a hacer esa clasificación dentro de un sistema. En este sentido, aquí hablamos en el tema archivístico de dos principios, el principio de procedencia y el de orden original del documento. ¿Esto qué quiere decir? El de procedencia tiene que ver de que no debemos mezclar fondos de documentos. Si tenemos un fondo de decretos, tenemos que manejar ese fondo de decretos o el de acuerdos. En el caso de los expedientes de administración, del personal, no podemos mezclar, tenemos que respetar. O de otro fondo, en el caso de los subfondos que tenemos, auditoría y congreso. Tenemos que respetar y no combinar con otras instituciones o con otras áreas, de acuerdo a las funciones que se realizan dentro del Congreso. El del orden original del documento tiene que ver con la creación
En este caso, por ejemplo, del expediente, vuelvo al tema del decreto. El expediente se tiene que ir integrando conforme va pasando la actividad. Inicia con la iniciativa y luego todo el flujo que va llevando, se va integrando el expediente, de tal suerte que nos va narrando toda esa historia que va viviendo el expediente, porque el principio fundamental en materia archivística es que debemos de trabajar expedientes y el expediente tiene que hablar por sí solo y tiene que respetarse ese principio de procedencia, cómo se va generando paso a paso esa actuación hasta lograr su aprobación y en su caso su publicación, como es el caso del archivo histórico, que también de alguna manera integramos la publicación, aunque no es algo nuestro, pero tiene que ver con la vigencia de lo que se aprobó. Entonces, por eso se va integrando de esa forma. El catálogo de disposición documental tiene que ver con toda la disposición del propio documento, con todos los criterios de manejo o uso, las fechas extremas, la vigencia documental. En el caso, si son documentos administrativos, ¿qué vida tienen? Si tienen 5 años, si tienen 10, si son amparos, ¿qué vida tiene cada tipo de documento que estamos clasificando? En el caso de documentos históricos es permanente. Por eso, los archivos de trámite están los documentos en la fase activa. Los de concentración es semiactiva. Y en los históricos es permanente. Esto quiere decir, el de trámite constantemente se está trabajando, se está construyendo. El caso de los expedientes de recursos humanos, aunque tengan 10 años, si el personal está vigente, está en construcción, es vigente, está en trámite. En el caso de del archivo de concentración en su fase semiactiva, quiere decir porque un archivo de trámite funciona como una especie de paquetería, está en un tema de que todavía es mío, del área productora, simplemente lo resguardo en un archivo de concentración, todavía es sujeto de consulta, por eso es fase semiactiva, pero sigue siendo del área productora, del área generadora, todavía es de ellos. Solamente te prestan un espacio por cuestiones de controles y seguimientos, pero todavía sigue siendo de propiedad del área productora o generadora, a diferencia del archivo histórico, que una vez que llegan ahí, ya no es del área productora, ya forma ser parte del acervo histórico del Congreso del Estado, por lo tanto ya no es materia de quien lo depositó, forma ser ya parte del Congreso, y se tiene que evitar estrictamente el tema de los préstamos de los documentos. En el tema del archivo histórico, a diferencia de los otros, a partir de que llega ahí, forma ser parte ya de ese patrimonio, y si ya quieren o requieren alguna consulta o algo, ya tiene que ser con los protocolos que el propio archivo determine y los criterios y el reglamento, y en especial debemos de manejar por efectos de conservación documental la digitalización como una fuente principal de consulta y manejo del documento. Esto nos ayuda a un tema de conservación de los documentos. Entonces, esa es una de las grandes diferencias en cada una de las facetas que tenemos en el archivo. Forma ser parte. En el tema de las vigencias, en el archivo de concentración, tiene que ver precisamente aquí, cuando alimentemos el cuadro, el catálogo de disposición documental por cada una de las series documentales, ahí vamos a ir fijando la vida útil, de acuerdo a la valoración documental, de cada uno de los documentos. Si es fiscal, 7 años, si es administrativo, y vamos determinando. Todas las series documentales tienen distinta vida útil los documentos. En el tema de las actuaciones o de las funciones sustantivas del legislativo, en este caso, a partir de que llegan al archivo histórico, todo debe ser consultable. A excepción, en este catálogo de disposición documental, no solamente vamos a poner la vigencia de los documentos, también se alimenta con el estado físico del propio documento. Si el documento presenta algún deterioro, tiene que plasmarse ahí, y por tal razón puede ser que ese documento no sea materia de consulta, porque el prestarlo, el facilitarlo le puede generar un daño mayor
o presente alguna situación de hongo o de riesgo para la salud para las personas. Entonces, todo ese tipo de cuestiones tenemos que plasmarlas en ese catálogo de disposición documental. Y un elemento, por ejemplo, en el caso del archivo de concentración, por lo regular, para pasar en otros sujetos obligados, en este caso, por ser muy específico el Congreso del Estado, a diferencia de otros congresos, a otros sujetos obligados, que es la creación de leyes y decretos y todo eso, se habla de como un criterio en la propia ley que debe de durar 70 años aproximadamente en el archivo de concentración para poderlos migrar al archivo histórico. En este caso, el archivo que se maneja de las actividades sustantivas, en automático pudieran pasar así al archivo histórico por su naturaleza. Las únicas que no, por ejemplo, son los nombramientos de funcionarios de primer nivel por tener datos sensibles. Todo aquello que tenga datos sensibles tiene que permanecer en el archivo de concentración aunque derive de una actividad sustantiva. Por esa cuestión del sigilo, de los cuidados, de que derivan de un procedimiento jurídico, legal, pero también de una actividad sustantiva. Solamente eso, donde manejen datos sensibles, tiene que seguir en el área del archivo de concentración, por un tema de sigilo, por un tema de cuidado de la información, por los expedientes, por los participantes, por todo ese tipo de cosas. No sé si tengan alguna duda, yo creo que por los tiempos y por respeto, damos por concluido este tema. No sé si hay alguna duda al respecto de... Pues por mi parte, muchas gracias. Nada más darles las gracias a todos por haber estado aquí. Yo sé que son temas pesados que normalmente destruimos todo el mundo, pero son importantes. De verdad tenemos que cumplir con esto porque ya hay responsabilidad de por medio. Ya tenemos responsabilidad de por medio por la ley, ¿no? Entonces sí es importante y hay que considerarlo como tal. Quería pedirles un favor, que les comuniquen a sus compañeros y compañeras de las salas, a los que no vinieron o que sepan que no vinieron, que por favor vengan mañana o cualquier otro de los días que va a haber la capacitación para que estén al día con lo que se platicó hoy, ¿no? ¿Alguien de ustedes, además de llevar el archivo de la sala, lleva el de alguna comisión del diputado? ¿No? Ok. Bueno, pues eso era. Nuevamente, muchas gracias a todos. Buena tarde.